¿Qué tal amigos? Continuamos con la parte número 8 de la historia constitucional de México. En este tema vamos a abordar aspectos generales de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del 5 de febrero de 1917. Como ustedes saben, mis estimados amigos, eh, una vez que se da el movimiento de Revolución Mexicana, principalmente tiene como antecedente el Porfiriato y tiene como antecedente algunos movimientos obreros como el de Cananea y el de Río Blanco. La perspectiva es el que Díaz deja el poder ya después de haber estado más de 30 años asentado en el poder. Los distintos bandos revolucionarios hasta cierto punto tenían una perspectiva distinta de cuál era la forma de que ellos encontraban o que ellos pretendían para encontrar una solución a sus diferencias. Eh, Sin lugar a dudas, el tema no fue sencillo. El tema fue muy complicado toda vez que cada uno de los grupos revolucionarios defendían distintos intereses. Sin embargo, el varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, estableció que solamente a través del orden constitucional se restablecería la paz. Como les mencioné en el video anterior, Carranza no tenía potestades para hacer una modificación a la Constitución, porque la Constitución de 1857 establecía el proceso para su restauración, el proceso para que esa Constitución entrara nuevamente en vigor. Pero bueno, ese es tema de otro curso, de otro comentario. Nuestro punto principal es que esta Constitución del 5 de febrero de 1917 constaba aproximadamente de 22,000 palabras. Se estableció un tema de rigidez constitucional. Sin embargo, a la fecha, nuestra Constitución ha sufrido más de 600 reformas y prácticamente está conformada por 66,000 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución ha incrementado 3 veces su volumen que tenía en el año de 1917. Actualmente vamos a hablar que nuestra Constitución está conformada por 7 títulos. Entre ellos vamos a destacar el título primero, que se denomina de los derechos humanos y sus garantías. El título segundo se denomina de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El título tercero se denomina de la división de poderes. El título cuarto, de la responsabilidad de los servidores públicos. El título quinto, de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El título sexto, de trabajo y previsión social. El título séptimo son previsiones generales. El título octavo, de las reformas a la Constitución. El título noveno, de la inviolabilidad a la Constitución. Vamos a empezar con nuestro estudio constitucional. El título primero de los derechos humanos se encuentra conformado de 4 capítulos. El primero de los capítulos se llama de los derechos humanos y sus garantías, que se encuentra consagrado del artículo primero al artículo 29. El capítulo segundo se denomina de los mexicanos y está consagrado del artículo 30 al artículo 32. El capítulo tercero se llama de los extranjeros, que se encuentra conformado por un único capítulo, que es el artículo 33. El capítulo cuarto se denomina de los ciudadanos mexicanos, que está consagrado del artículo 34 al artículo 38. Por otra parte, tenemos un título segundo que habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, conformada por 2 capítulos. El capítulo primero, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, artículos 39 al 41. El capítulo segundo, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional, artículo 42 al artículo 48. El título tercero, de la división de poderes, está conformado de 4 capítulos. El capítulo primero, de la división de poderes, dividiendo el supremo poder de la Federación en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Artículo 49. Después el capítulo segundo del poder legislativo, de los artículos 50 al 79, divide el Congreso de la Unión, se divide en 2, en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores. Los diputados representan al pueblo y los senadores representan a las entidades federativas.
El capítulo tercero del Poder Ejecutivo se encuentra consagrado del artículo 80 al artículo 93, estableciendo que preside el Supremo Poder Ejecutivo el presidente de los Estados Unidos mexicanos y que dura en su encargo 6 años a través de una elección de voto directo. El capítulo cuarto habla del Poder Judicial, de los artículos 94 al artículo 107, señalando que el Poder Judicial de la Federación se encuentra integrado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por tribunales colegiados de circuito, por tribunales unitarios de circuito, por juzgados de distrito, por el Consejo de la Judicatura Federal y por los plenos de circuito. El título cuarto habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Artículo 108 al artículo 114. Recuerden ustedes que el gobierno de Peña Nieto estableció esta reforma al Sistema Nacional Anticorrupción que de alguna manera trata de erradicar este mal que tanto aqueja a nosotros como pueblo, que tanto nos aqueja como nación y que tendremos que combatirlo frontalmente. El título quinto habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, consagrado del artículo 115 al artículo 122. Recuerden ustedes que recientemente se hizo una reforma constitucional para que el Distrito Federal se convirtiera en una Ciudad de México y también se estableció recientemente su nueva constitución. Por otra parte tenemos el título sexto del Trabajo y Previsión Social, que principalmente se encuentra conformada de un solo artículo, el artículo 123, el cual se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A habla de las relaciones obrero-patronales, mientras que el apartado B habla de las relaciones entre el Estado con sus trabajadores. Tenemos por otra parte el título séptimo, Previsiones Generales de la Constitución, del artículo 124 al artículo 134. Algunos puntos importantes es que aquellas facultades que no se encuentran expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a las entidades federativas. Tenemos por otra parte el título octavo, que habla de las reformas a la Constitución, estableciendo que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones con aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Es un tema que vamos a ver con posterioridad. Muchas gracias. Con esto hemos terminado la parte del estudio de la historia constitucional de México. Acuérdense, vimos 8 distintos videos y los cuales les pido por favor hagan las actividades de retroalimentación que van a servir para fortalecer los puntos analizados en estos videos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y seguimos con nuestro estudio del derecho constitucional.